Hoy en rueda de prensa, Enrique Santiago, acompañado de Germán Santana, coordinador de Izquierda Unida Canaria, ha comentado ante los medios de comunicación un breve resumen sobre la conferencia que impartirá hoy a las 19 horas en el Club Prensa Canaria sobre el caso Bárcenas. Enrique Santiago es un político y abogado que fue hasta noviembre de 2006 secretario general de SEAR, actualmente secretario de Refundación y Movimientos Sociales de Izquierda Unida, además de ser el abogado de la denuncia de Izquierda Unida contra Bárcenas. Según palabras de Enrique Santiago, podemos estar presuntamente ante lo que puede ser la mayor operación delictiva de la historia reciente. Estamos hablando de empresas contratistas del Estado, que parece por esos papeles que estaban pagando sistemáticamente al Partido Popular, al igual que el de las comunidades autónomas y municipales. Todo ello nos ha llevado a una economía de casino, de ataque a la libre competencia, la cual ha provocado unas consecuencias tremendas, donde España ha sido el país donde más porcentaje del PIB se ha destinado a la construcción en la Unión Europea. Hemos convocado aquí hoy porque tenemos la suerte de contar con la presencia de Enrique Santiago, que es abogado de Izquierda Unida en el caso Bárcenas y que hoy viene para también una charla esta tarde en el Club de Prensa Canario sobre la corrupción en general y en particular sobre la corrupción derivada del caso Bárcenas. Nosotros pensamos que no es un tema menor, es un tema sangrante para gran parte de la población que está sufriendo los recortes, que están padeciendo las subidas, por ejemplo, del recibo de la luz, las subidas energéticas, que se están empobreciendo. Y esas diferencias, además, más si cabe en el caso de Canarias, en donde esas diferencias son todavía aún mayores, con porcentajes de pobreza los máximos del Estado, con porcentajes de desempleo entre los máximos del Estado y con unos recortes terribles que afectan a la mayor parte de la población. Frente a eso, hay otros sectores, una minoría, que se han enriquecido y que se están enriqueciendo a costa del bolsillo de los demás. Ya no solo para el caso de Canarias, no solo una cuestión de empresas que de forma ilegal proporcionaran dinero al Partido Popular en el caso Bárcenas, sino que también a través de donaciones se cuentan entre los mayores donantes de forma legal del Partido Popular. Eso no sería problema siempre que cumpliesen la legalidad, siempre que no recibiesen a cambio otras prebendas y otros privilegios, concesiones económicas, incluso y sobre todo en servicios públicos, y ya no solo dentro de Canarias, sino fuera de Canarias. Y al mismo tiempo tenemos la otra vertiente que también afecta a Canarias, que son empresas estatales que no solo han donado, sino que también de forma ilegal, presuntamente, han dado dinero al Partido Popular y que reciben concesiones en Canarias, algunas de ellas incluso en sectores que se están planteando, y nosotros planteamos desde un principio, la remunicipalización de esos servicios públicos. Estamos hablando de servicios públicos que incumben a la mayor parte de la población. Nosotros apostamos por esa remunicipalización, apostamos por la estatalización de sectores claves para la economía y para el bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas, y frente a eso, desde luego, tenemos una postura de clara lucha ante la corrupción y de una lucha constante ante los desmanes que se han producido, no debemos olvidarlo, que por parte de empresas que han beneficiado a determinado partido político y a determinados políticos que también han visto cómo sus bolsillos estaban presuntamente engrosando su capital. Frente a eso, Izquierda Unida Canaria, aboga por una total transparencia y por una lucha implacable ante la corrupción y ante esos desmanes, con un compromiso
ante los ciudadanos y de las ciudadanas que, desde luego, no se puede producir esa situación en una organización política, y si dentro de esa organización política surgiese garbanzos negros que alterasen la política de esa organización, inmediatamente tienen y serán castigados por esa organización. Eso es lo que Izquierda Unida Canaria propone. Y sin entrar en muchos más pormenores, quiero darle la palabra a Enrique Santiago, que, insisto, nos va a hablar sobre el caso Bárcenas y sobre la corrupción a nivel estatal y también canario. La oportunidad de estar aquí hoy para intervenir en esta conferencia que vamos a tener esta tarde en el Club de Prensa Canario. Y muchas gracias a todos ustedes, por supuesto, a los medios de comunicación, por estar aquí hoy, ¿no? El caso Bárcenas pone de manifiesto un sistema de financiación irregular del Partido Popular llevado a cabo al menos desde el año 90. Y digo al menos porque, desde nuestro punto de vista, el caso Bárcenas o el sistema de financiación irregular del Partido Popular llevado adelante por el señor Bárcenas y el señor Lapuerta es la continuación del que previamente puso en marcha el señor Rosendo Naseiro. Es decir, estamos hablando de un sistema de financiación irregular que viene desde los años 80 y que, debido a la cultura de la impunidad que reina en este país, ha conseguido subsistir y existir durante todos estos años en detrimento de los intereses de la sociedad en general, como se pone de manifiesto también con este entramado, ¿no? El primero de los apuntes de los papeles de Bárcenas es un apunte de entrega de 8 millones de pesetas por el señor Rosendo Naseiro al señor Lapuerta, mejor dicho, al señor Bárcenas en ese momento, meses después de haber sido absuelto el señor Naseiro, porque el Tribunal Supremo anuló las pruebas de inculpación en el anterior procedimiento, a raíz del cual tuvo que dimitir en su día el señor Rosendo Naseiro por financiación irregular del Partido Popular. Estamos hablando del año 89, exactamente, cuando se produjo este procedimiento judicial que acabó en esta situación de impunidad, ¿no? Y la falta de actuación por parte de los distintos poderes públicos y la permisividad ante la financiación irregular de los grandes partidos, pues es lo que ha posibilitado que llegáramos al menos hasta el 2008 subsistiendo este sistema, ¿no? Este sistema pone de manifiesto que las grandes empresas de infraestructuras de este país han podido cooptar miembros de los consejos de ministros y de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, no solamente para, a cambio de pagos, obtener concesión de contratos, que por supuesto que ha ocurrido, sino, lo que es aún peor, para tener capacidad de intervención en la definición de los grandes planes de infraestructuras de este país. No se entiende de otra forma que España haya sido el país de la Unión Europea 25 que más puntos del PIB ha destinado a obra de infraestructura, mientras ha sido uno de los 3 países de la Unión Europea 25 que menos puntos de PIB ha destinado a gasto social. La gravedad, desde nuestro punto de vista, de este entramado es tal que ha tenido unas perniciosas consecuencias en los presupuestos del Estado y que probablemente ha influido determinantemente en la situación de crisis que vivimos hoy en este país. Recuerden ustedes que primero asistimos a una burbuja financiera que propició una burbuja de la construcción en general, inmobiliaria y de construcción y de obra pública en muchos casos absolutamente innecesaria, y cuando estalló esa burbuja financiera estalló la segunda burbuja y el resultado han sido estos 6,5 millones de desempleados que tenemos en este momento, además de la precarización del empleo para el resto de ciudadanos que aún siguen conservando su puesto de trabajo, ¿no? Y esto ha sido posible debido fundamentalmente a el gasto absolutamente innecesario. Estamos hablando de decenas de miles de millones de euros en contratos otorgados, ¿no? Yo creo que hay casos emblemáticos, ¿no? En primer lugar, sin duda alguna, los planes de autopistas de peaje. Los planes de autopistas de peaje los hemos pagado ya 3 veces. Se pagaron en un primer momento por parte de los ciudadanos cuando se pusieron en marcha. Ninguno de lo estamos viendo ahora en la instrucción judicial, en ninguna de esas autopistas de peaje contaba con estudios de viabilidad que indicaran que debían hacerse. Al revés, todos los estudios de viabilidad que ahora mismo estamos viendo en sede judicial
Los técnicos indicaban que no había demanda para esas autopistas de peaje, sin embargo se construyeron con un primer desembolso por parte de los presupuestos del Estado. Un segundo pago fue cuando, una vez construidas, se otorgaron en régimen de concesión, pagado a las mismas empresas que los habían construido para que lo explotaran, y pagándolas y subvencionándolas para garantizar que los precios fueran competitivos. Y el tercer pago fue cuando, hace ya relativamente poco, la última de ellas, hace apenas 2 meses, se nos anunció que ya habían quebrado todas las autopistas de peaje y que el Estado tendría que rescatarlas, el tercer pago. Lo más destacable en este caso es que ¿quién nos anunció a los españoles que había que rescatarlas? Pues no nos lo anunció un ministro, nos lo anunció el señor José Miguel Villarmir, presidente de OHL, una de las personas que está ahora mismo imputada en el caso Bárcenas. Hace un año él ya anunció, consulten hemerotecas, que el Gobierno, el Estado, rescataría las autopistas de peaje pagando a las empresas que estaban ostentando las concesiones. Otro caso, por ejemplo, son el caso de los aeropuertos en este país. La instrucción nos ha permitido contabilizar ya 6 aeropuertos en los que no aterriza ni despega ningún avión, nunca ha aterrizado ni despegado ningún avión. Otro caso emblemático pues sería el de los planes de trenes de alta velocidad, ¿no? Con estaciones, pues por ejemplo la de Cuenca o por ejemplo la de Guadalajara, donde ni suben ni bajan pasajeros, ¿no? Hay muchos otros casos que podríamos hablar, grandes obras de infraestructuras, pues por ejemplo la variante de Pajares, que ha resultado absolutamente inútil y 8 años después, siendo la mayor inversión en un túnel para un sistema de alta velocidad de toda Europa, no ha podido inaugurarse. Y esto pone de manifiesto otro de los asuntos comprobados en la investigación, que el Partido Popular puso en marcha una denominada Comisión de Infraestructuras, que no es estatutaria, que no figura en los estatutos del Partido Popular y que, a pesar de su nombre, no estaba compuesta precisamente por especialistas en obra pública, sino que estaba compuesta por el tesorero y el gerente del Partido Popular, junto con los empresarios donantes que aparecen en los papeles de Bárcenas. Esta Comisión de Infraestructuras, ¿qué misión tenía? Se reunía para definir cuál iba a ser el programa electoral del Partido Popular ante cada convocatoria electoral en materia de infraestructuras, de manera que cuando el Partido Popular, si ganaba esa convocatoria electoral, como ocurrió en varios casos, ese era el plan de infraestructuras que, necesitara el país o no lo necesitara, se llevaba adelante por haber sido previamente acordado con los mismos empresarios que aparecen pagando en los papeles de Bárcenas. Tengan ustedes en cuenta, además, que los papeles de Bárcenas no es más que una matriz de financiación, en este caso de los servicios centrales del Partido Popular, digamos, de la Dirección Nacional de la calle Génova, pero digo que es una matriz porque el sistema se repite en cada una de las comunidades autónomas en el procedimiento conocido como trama Gürtel, ¿no? Y, a su vez, mediante este sistema se establecieron, al menos respecto a los papeles de Bárcenas, lo que se deduce de los apuntes es que existía un sistema de pagos concertados y habituales que alcanzaba a todos los secretarios generales, vicesecretarios generales del Partido Popular y presidentes en forma de sobresueldos, denominaban ellos, que por supuesto se pagaban sin ningún tipo de retención, tributación, etcétera, etcétera, y luego esporádicamente y por decisión política, evidentemente no del señor Bárcenas, se pagaba a otros dirigentes del Partido Popular atendiendo a distintos criterios. Casualmente, la inmensa mayoría de los que aparecen en esos papeles como receptores de esos pagos, en un momento u otro han tenido asiento en el Consejo de Ministros. Es decir, desde nuestro punto de vista, las grandes empresas de infraestructura y construcción cooptaron consejos de ministros de este país de una forma constante y sistemática, de forma que han tenido una clara capacidad para determinar cuáles son las políticas de infraestructuras, además de obtener contratos sustanciosos en muchos casos, ¿no? El señor, tengo que citarlo otra vez, al señor Villarmir. Él declaró en sede judicial, cuando se le preguntó por sus relaciones con ministros o sus negociaciones sobre contratos, él contestó con toda tranquilidad que él no se reunía con los ministros para hablar de contratos, que él se reunía con los ministros pues para hablar de planes. Por ejemplo, para hablar del Plan Hidrológico Nacional. Citó él, refiriéndose en ese momento al ministro, a quien era entonces ministro del Gobierno de Aznar, el señor Jaume Matas, por ejemplo, actualmente condenado a prisión y todo el país pendiente de ver si ingresa o no en prisión, ¿no? Esto es lo que pone de manifiesto los papeles de Bárcenas, ¿no? Desde nuestro punto de vista, lo de menos de estos papeles es los pagos que de forma irregular y opaca a la hacienda pública
han recibido los miembros del Partido Popular. Lo más grave es esa cooptación de la dirigencia del Partido Popular, esa presunta cooptación por parte de las grandes empresas de infraestructuras, de forma que ellos han sido los que han definido el gasto público, un gasto innecesario en materia de infraestructura. Y yo simplemente quiero añadir una cuestión, ¿no? Desgraciadamente, para el inmenso beneficio que han obtenido estas empresas, para el inmenso gasto que se ha provocado desviando recursos de los presupuestos públicos, la verdad es que esa cooptación de altos dirigentes del Partido Popular parece que ha salido bastante barata. Es decir, se han primado intereses de estas grandes empresas, se han defraudado clarísimamente los intereses de la ciudadanía y se han desviado ingentes cantidades de recursos públicos para estas finalidades, a cambio de, en proporción, francamente, muy poco dinero. Es decir, yo creo que esto pone de manifiesto que el Partido Popular, la verdad, el concepto que tiene de soberanía nacional y el respeto a los ciudadanos de este país, si lo tenemos que medir en términos económicos, en función de lo que ellos han cobrado en sueldos, en salarios negros, pues la verdad es que es un escaso respeto, francamente. Lo que hay que tener en cuenta es que en este momento en el juzgado hay una masa ingente de contratos y materiales que tienen que ser estudiados y que aquí la verdad es que cada vez que se toca un papel da pánico porque lo que sale a relucir detrás es muchas veces indefinible, ¿no?, en cuanto a la extensión y a las cantidades, ¿no? De momento, en los papeles de Bárcenas, lo que ya tenemos claro respecto a intervención de empresas canarias es, por ejemplo, cómo Fomento de Construcciones y Contratas utilizaba una empresa canaria, Promociones Teide, para pagar al Partido Popular donaciones, digamos, supuestamente legales, coincidiendo en el mismo periodo de tiempo en que Fomento de Construcciones y Contratas aparecen los papeles de Bárcenas como realizando donaciones ilegales, para, de alguna forma, aparentar que a la vez también hacían donaciones legales. Esto no lo digo yo, esto lo dijo el que ahora mismo está imputado como directivo de Fomento de Construcciones y Contratas, el señor José María Mayor Oreja, que declaró que, bueno, sus servicios jurídicos, los de Fomento de Construcciones y Contratas, entendían que haciendo estos pagos a través de Promociones Teide se evitaba la prohibición que establece la Ley de Financiación de Partidos Políticos de que las empresas contratistas de la Administración, es decir, Fomento de Construcciones y Contratos, pueda hacer cualquier tipo de donación. La ley prohíbe cualquier donación, aunque fuera de €1, por parte de cualquier empresa contratista, ¿no? Este sistema, evidentemente, pone de manifiesto hasta qué punto había un absoluto irrespeto por la legalidad vigente, ¿no? Es obvio que, recurriendo simplemente al Código de Comercio, que no es precisamente una ley actualizada, tiene más de un siglo en nuestro país, ya desde entonces se habla de los grupos mercantiles, de los grupos empresariales en este momento, y todos ellos actúan en el mercado bajo la consideración de una sola persona jurídica. Es decir, una empresa que el 100% de sus acciones, como es el caso de Promociones Teide, pertenece a Fomento de Construcciones y Contratas, evidentemente es una empresa del grupo y evidentemente le alcanza la prohibición de hacer donaciones que establece la Ley de Financiación Política de Partidos Políticos y que también establece la Ley General de Régimen Electoral para campañas electorales, ambas, ¿no? Con lo cual, este es uno de los primeros supuestos que tenemos que investigar, porque además en este caso ya digo que no es un indicio, es una afirmación del señor Mayor Oreja. Luego, aparte de eso, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos la constatación en la documentación oficial aportada por el Partido Popular de ingentes donaciones de empresas canarias, coincidiendo con el periodo posterior a la entrada del Gobierno del Partido Popular en el Gobierno canario y coincidiendo con la constitución del Gobierno, los momentos previos a la constitución del Gobierno del señor Mariano Rajoy. Llama la atención que una comunidad autónoma del peso en el Producto Interior Bruto, como es Canarias, pues el 25% de las donaciones legales que aparecen en el año 2011 en la contabilidad oficial del Partido Popular proceda de empresas canarias. Llama poderosamente la atención y llama todavía más la atención que muchas de esas empresas, especialmente las pertenecientes de una forma u otra al grupo Ralons, Gestiones y Asesoramientos 3000, ¿no?, creo que es la matriz del grupo, bueno, pues haya obtenido posteriormente multitud de contratos y concesiones públicas, ¿no? ¿Esto qué pone de manifiesto? Bueno, pues esto pone de manifiesto que si bien que incluso habrá que analizar si cada una de esas donaciones hechas supuestamente de forma lícita, conforme a lo establecido en la Ley de Financiación,
En el momento en que se concretaron ya se habían obtenido algunos de estos contratos, con lo cual, algunas de estas concesiones, con lo cual en ese momento se habrían convertido en donaciones ilegales nuevamente. Pero en todo caso, incluso aunque no fuera así, creo que cualquiera puede apreciar una relación directa entre un esfuerzo en materia de donaciones por parte de las empresas canarias que posteriormente pues, han sido favorecidas con contratas, incluso en algunos casos contratas recibidas por empresas del grupo que han sido constituidas ex profeso semanas o días antes de haber sido sacados a concurso público esas concesiones, lo cual pues no deja de llamar la atención, evidentemente.